Vida y obra de Julio César García Valencia, presentado por Marco Medina y Catalina Pineda. ¿Quién era? Julio César es originario del municipio de Fredonia, el pueblo de Hombres Libres, población que se encuentra ubicada en el departamento colombiano de Antioquia. Nació el 7 de agosto de 1894 en el seno de una familia de 8 hijos, en donde él era el mayor. Su padre era el general Joaquín García Rojas, que en su momento fue alcalde del municipio de Fredonia, senador de Colombia, juez, abogado y magistrado, y su madre Obdulia Valencia Echeverri. Vamos a considerar a Julio como un hombre que no vivió rico de riquezas materiales. Por el contrario, fue rico en inteligencia y con un gran corazón. Decía que para él la formación en valores era muchísimo más importante que llenarse de conocimientos, por lo cual el formador expresaba que las aulas así sean de la universidad cumple solamente y es el que deben cumplir un plan de preparación integral para la vida y para la eternidad. Él fue un líder y revolucionario pacífico dedicado a preparar a los alumnos en la profesión de ser hombres. Esa era una de sus mayores preocupaciones. Vuelve y enuncia Julio: nunca, mientras vivamos, dejaremos de ser estudiantes y buscaremos desolados la verdad que nos hará libres. Y ahora, ¿qué valores reflejó durante su infancia? Dentro de ellos encontramos la honradez, el respeto y la fe católica. Eran aquellos valores que eran sus firmes soportes de vida. Asimismo, la raza paisa se destacaba por el empuje, por el trabajo, el afán por ayudar al más necesitado y el espíritu altruista. La actitud de servicio también es contemplada desde la influencia política que tenía desde su padre. Ese ambiente de veracidad, carácter y criterio fueron el fundamento de quien tan alto iba a llegar como persona y ciudadano. Instituciones en las cuales se formó y estudió. Las primeras instituciones a las cuales perteneció Julio César fueron los cursos de primaria que realizó en Fredonia, y luego en la Escuela de Santa Bárbara. Continuó con el Colegio Mayor de San José para realizar sus estudios de secundaria. Sin embargo, allí no era posible, por lo cual debió desplazarse al Colegio Mayor de Nuestra Señora del Rosario en Bogotá, para allí culminarlos. Desde 1894 hasta 1911, que desarrolló su formación básica y profesional, se va a concebir aquellos centros educativos con concepciones netamente religiosas. Durante ese lapso de tiempo en Colombia, la educación rural tiene un desarrollo de la totalidad del pensum en un tiempo no mayor a 3 años, con una intensidad horaria de 6 horas, enseñando urbanidad, geografía, lectura, escritura, religión y aritmética, y en el caso de las damas, costura. Mientras que con la educación urbana sucede lo contrario, pues se desarrollaba el pensum en 6 cursos anuales. Como consecuencia, los pocos estudiantes que continuaban terminaban sus estudios de primaria en un alrededor de 15 años. Se graduó de bachiller en filosofía y letras el 20 de noviembre de 1913, siendo colegial de número, es decir, tener todo el orgullo y la responsabilidad de representar a todo un grupo estudiantil en 1916. Las primeras letras que conoció fueron mientras colaboraba en las labores del campo, orar y arar. A su vez, a muy corta edad, su padre y sus tíos marcharon a la Guerra de los 1000 días durante 3 años, cuando él aún tenía una corta edad, lo que provocó que la madre, cabeza de familia, tuviera la necesidad de trasladarse a una finca cerca de Santa Bárbara, que se dedicaba al cultivo de café, plátano y frutales, donde Julio, hermano mayor de 11 hijos, continuó desarrollando sus estudios primarios y a su vez labores del campo. Entre los años 1920 a 1930, crea un espacio de reflexión para la opinión pública con el Diario Colombiano, desarrollado en el periodo de 1920 a 1930, donde se presentó una gran variedad de temas que se relacionaban con la historia, la ética y la educación. En 1930 surge el adelanto de la educación pública, con ello se le confirió el cargo de director de educación pública en Antioquia. Desde este cargo, combinándolo con su labor periodística, le dio comienzo a la instalación de nuevas ventajas para los menos favorecidos. Como ejemplo, las jornadas nocturnas y las clases dominicales, las cuales eran dictadas a los obreros. ¿En qué año y cuál fue el motivo de la creación de cursos dominicales? En el año 1920, en orden a cumplir la necesidad de las clases con menores recursos que tuvieran acceso a recursos de formación,
Teniendo en cuenta la influencia eclesial que existía en aquel entonces, se le dio vida a los recursos dominicales, los cuales eran dirigidos a las clases obreras. Todo esto lo mencionaba Julio César en sus escritos, en los cuales recalca que la educación básica, media y superior debía ser en igualdad de condiciones tanto en hombres como para mujeres. Es preciso sembrar árboles en el presente si queremos que las promociones futuras recojan la herencia de un bosque. Y frases como, abro comillas, es la ley de la vida, que para crecer hay que nacer pequeños. Si queremos llegar a ser grandes, debemos empezar por cultivar la semilla para que ésta crezca, se haga árbol y sus ramas sirvan de nido a las aves del cielo. Cierro comillas. La docencia como ejemplo de paternidad y complemento de la educación. A los maestros los motivó siempre para que continúen actualizándose y perpetuando su labor educativa como padres. Y a la mujer como la base fundamental en la educación del ser humano y pilar fundamental de la sociedad. La mujer, primera y mejor de las maestras, pues así como alimenta con su sangre de las venas, el fruto de sus entrañas, también le nutre el alma con savia de su propio espíritu. En la historia de la educación, Julio César García Valencia mereció ocupar un lugar importante, no solo como fundador de la Universidad Gran Colombia, la primera universidad nocturna de América Latina, fundada para la clase trabajadora, sino también por su trabajo, resultado de un proceso que contribuyó a la preparación académica de un grupo de personas en el país que carecían de medios y recursos para escalar la pirámide del conocimiento. Según sus ideas, la educación en horarios distintos al horario laboral permitió mejorar la condición de vida de muchos. ¿Qué motivó a los padres para que preparen y eduquen a sus hijos? A los educadores para que amen su profesión. A los niños para que vean en el conocimiento el futuro. A los jóvenes para que mejoren su calidad de vida a través de la profesionalización. A las mujeres para que aumenten ese impacto en la sociedad y sean reconocidas no únicamente como madres, sino también actores intelectuales en el mundo laboral. Bueno, y en cuanto a la sociedad, desafiando las condiciones sociopolíticas y económicas que permiten fundar la primera universidad nocturna para las clases populares.